Bienvenidos al Día del Logro del Colegio Mercedario San Pedro Pascual. El Día del Logro nos permite dar a conocer a los padres de familia y comunidad en general los aprendizajes más significativos de nuestros estudiantes, quienes exponen de manera creativa y organizada lo desarrollado en las áreas curriculares y por cada una de las competencias trabajadas, demostrando así que nadie se queda atrás y buscando consolidar en los estudiantes los aprendizajes priorizados. Hola familia mercedaria, yo soy Freddy Medina del primero C. Yo voy a mostrarles todos los logros que he obtenido en este 2021 en el curso de comunicación. En la competencia se comunica oralmente. Hemos trabajado muchos temas, como por ejemplo la autobiografía, en la que yo he narrado mi vida. Mi nombre es Freddy Medina, tengo 2 años, mis padres son Freddy Medina y César Medina. Tengo una hermana menor que tiene 8 años. Mi nombre es Freddy, como me comunico hoy, hemos realizado videos de los registros lingüísticos. Compañeros, hemos hecho un debate en el que hablamos sobre la pena de muerte y hemos elaborado mesas redondas. Y en declamación he hecho una poesía a mi bandera peruana, mi estandarte de 2 colores, al viento de la mañana ya flameas con una de las obras del plan actor que más me gustó a mí fue El enfermo imaginario de Molière, la cual le conté a mi familia y hemos hecho un teatro. El enfermo imaginario de Molière. Freddy Medina como Argan. Mira, prueba. Me haré pasar por muerto. Señora Avelina, el señor se ha muerto, nos ha dejado. ¿Y de qué te preocupas? Más bien, hay que ir viendo la herencia, porque ahí te la toca. En el tema, el texto instructivo, hemos elaborado recetas, en la cual valoramos nuestra riquísima comida peruana. Cocinar un plato familiar, que es un arroz chaufa. Y procedemos a los ingredientes que son para 2 personas. En la competencia, lee diversos tipos de textos. Hemos aprendido sobre muchos autores, como Abraham Valdelomar, que hemos analizado sus obras. El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro. También hemos aprendido sobre nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Y hemos analizado sobre la obra El fantasma de la ópera. En la última competencia, escribe diversos tipos de textos. Hemos trabajado cuentos, anécdotas, noticias e infografías. Y también hemos hecho un álbum lonco en el que demostramos que somos arequipeños. Para hacer este álbum necesitábamos imágenes y también necesitamos información y necesitábamos organizarlo. Gracias. De título, Mi querida tierra. Acá tenemos un logotipo de mi editorial. El nombre de mi editorial es 100% arequipeño. La Fundación Española fue fundada el 15 de agosto. En la Fundación Incaica fue fundada por el Inca. Tenemos el Cañón del Colca, la Ruta del Sillar, unos arequipeñismos que pueden ser alalao, que significa tengo frío. En apodos arequipeños al final tenemos una costumbre que es la pedida de todos. Buenos días, comunidad mercedaria. Mi nombre es Yajaira Belén Mendoza Vigil. Soy del salón de segundo A de secundaria y el día de hoy les hablaré sobre mis logros en comunicación. Estos logros los vamos a dividir en 3 competencias. La primera competencia se expresa en su lengua materna. En esta competencia nosotros hicimos monólogos sobre un tema muy pero muy grave, que es el abuso hacia la mujer o el maltrato hacia la mujer. Tenemos que tener en cuenta que el 63% de mujeres peruanas de 15 a 49 años son maltratadas. Entonces, por eso queremos llevar con este tema a la reflexión, porque esto no es un tema muy así nomás pasajero, es muy pero muy grave. Segundo, también hicimos debates sobre temas muy importantes donde cada uno expresó y defendió sus ideas. También hubo un moderador el que nos dio las pautas necesarias para este debate. Tercero, también hicimos exposiciones sobre temas que trabajamos en clases y tuvimos que reforzarlos con exposiciones sobre el periodismo, la comunicación, etc. Segunda competencia, lee diversos tipos de texto.
En esta competencia nosotros leímos obras y también audiolibros. Un audiolibro fue Papá Goriot, obras como Enredada, El Avaro, que además de leer, hicimos también un teatro que abarca la primera competencia. Este teatro fue familiar. Después también hicimos El Fantasma de la Ópera, que también abarca otra competencia porque después de leer hicimos una infografía. También leímos de escritores como Mario Vargas Llosa, donde resaltamos algunas de sus obras y además también resaltamos datos importantes de su vida. Gracias a este escritor, nosotros conocimos que es el boom latinoamericano. Después de haber leído los textos o las obras, nosotros hicimos evaluaciones y reforzamos lo aprendido. Competencia número 3. Escribe diversos tipos de texto. En esta competencia nosotros hicimos el trabajo más importante en todo el año, que es nuestro diccionario lonco-arequipeño. En este diccionario abarcamos las 3 competencias, porque primero tuvimos que investigar palabras loncas, como ven por aquí, palabras loncas. Después hacer una oración. También tuvimos que investigar curiosidades de Arequipa como platos típicos, bailes, historia. Después tuvimos que escribirlo, como ve, todo es a mano. Todo a mano, nada a computadora, nada. Después de terminar nuestro diccionario, tuvimos que grabar un video. Hablando en lonco, disfrazándonos en lonco, o sea, toda nuestra creatividad. También hicimos un poquito de producción porque al final hicimos nuestro código QR. Este diccionario nos ayuda a volver a dar a la memoria de las personas nuestro idioma en lonco. ¿Por qué? Porque este idioma ha sido perdido en nuestra cultura. Cada año pasa, ya las personas ya no se acuerdan de este idioma. Por eso, gracias a este diccionario, vamos a podernos acordar poco a poco de este idioma. Muy buen día, padre director, coordinador general y coordinadores de los diferentes niveles, docentes y compañeros todos. El día de hoy voy a presentar mi logro en el área de comunicación. El tema va a ser: elaboramos un afiche sobre el día del logro. ¿Cuál es el objetivo? Seguir aprendiendo a escribir textos en nuestra lengua materna con un énfasis en el lenguaje del afiche. Para comenzar a elaborar nuestro afiche, es necesario que sepamos qué es un afiche, el cual yo respondo. Antes de elaborar un texto, siempre tenemos que planificar. Para poder planificar nuestro afiche, es necesario que conozcamos sus características y en qué consiste cada una. Aquí tengo una presentación, el cual nos va a explicar ello. Primero tenemos una imagen o gráfica. Todo afiche requiere de una imagen, ilustración o dibujo que nos va a ayudar a enfatizar este propósito del afiche. Después tenemos el eslogan, que es una frase breve y es muy fundamental, ya que por medio de este se entrega el mensaje y la idea principal de nuestro afiche, y los datos del producto promocionado o de la invitación que nos hace, por ejemplo, esta vez al día del logro. Nuestra actividad retadora será elaborar un afiche para invitar a participar del Día del Logro Virtual 2021. Una vez hecha esa lectura, es momento de organizar tus ideas para estructurar la información según las necesidades de la situación de la comunicación, como parte de la planificación de tu afiche, para lo cual usaremos el siguiente cuadro. Ahora comenzamos nuestra publicación a través de este cuadro. Ahora voy a proceder a explicar los puntos solicitados en este cuadro, el cual el propósito llevará a lo mencionamos hace un momento: aprender a escribir textos en nuestra lengua materna con un énfasis en el afiche. Nuestro tema será obviamente el afiche.
En cambio, nuestros destinatarios, los cuales serán los padres de familia, padres, maestros, estudiantes y público en general, el cual podemos comunicarnos con dos tipos de lenguaje, el cual puede ser el formal o el informal. En este caso usaremos el lenguaje informal, ya que nos estamos dirigiendo a un público amplio. En nuestros elementos incluiremos imágenes, un fondo y tipos de fuentes para letras, que iremos adecuando según nuestras necesidades y cómo luzca el afiche. Una vez terminada nuestra planificación, elaboraremos nuestra primera versión de nuestro afiche, el cual podrá ser modificado si lo vemos por conveniente, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Tenemos el lema o eslogan ya mencionados, el tema o texto, la imagen y el logotipo. Una vez terminado nuestra primera versión, debemos realizar la revisión o correcciones del caso. Para ello podremos, a través de este nuevo cuadro, ayudarnos a mejorar nuestro afiche. Tenemos los ítems, en cual cumple con todos los elementos de un afiche: eslogan, tema, imagen o imágenes, datos, créditos y autor. Estos deberían estar en nuestro afiche seleccionados. En el caso de que tengamos todos en el afiche bien ordenados, marcaremos sí. En el caso contrario, marcaremos no. El contenido de los textos tiene relación con el tema. Esto también debemos tener muy en cuenta sobre esto. En caso positivo marcaremos sí, en caso negativo marcaremos no. Las imágenes y gráficos y o dibujos tienen relación con el tema, el cual está muy vinculado al tema, al ítem anterior. El caso positivo marcaremos sí y el caso negativo marcaremos no. El afiche cumple con su propósito. Esto vamos a poder marcar que sí, si obviamente nos incita a participar en este Día del Logro 2021. Y en el caso contrario vamos a marcar que no. El lenguaje es acorde al destinatario. Esto va a ser de mucha importancia, ya que, como hemos dicho, vamos a usar el lenguaje informal, ya que vamos a dirigirnos a un público amplio. Y último, hay coherencia entre los elementos del afiche y el propósito comunicativo. Ya está vinculado al punto 2 y el punto 3. Y mostraremos nuestro trabajo terminado, más o menos terminando así. Muchas gracias por su atención. Dios mío, estoy llorando. El ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre babo pensativo no es cosa fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre, si te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador,
dará la suerte del universo todo y surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda y oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar, sino en un hueco de inmensa sepultura. Buenos días, profesor. Hoy le voy a exponer sobre el gráfico de barras. El gráfico de barras es una representación gráfica de datos mediante barras en un eje cartesiano. El eje cartesiano tiene dos elementos: el eje vertical, representado por la letra Y, donde se ponen las cantidades, y el eje horizontal, representado por la X, donde se ponen las variables. Hay dos formas de hacer estos gráficos de barras, verticales y horizontales. Para hacer estos gráficos necesitamos recopilar información de una encuesta, y estos datos los tenemos que poner en una tabla. Y ahora pasaré a realizar mi gráfico de barras. Por ejemplo, aquí yo tengo datos sobre una encuesta que le hicieron a las personas sobre sus deportes favoritos. Los deportes son fútbol, tenis, vóley, básquet, natación, y el número de personas que votó por su deporte favorito. Ahora voy a hacer mi gráfico de barras. Voy a trazar el eje vertical, donde yo puse desde el 0 hasta el 110, avanzando de 10 en 10. Y el eje horizontal puse las variables que serían los deportes: fútbol, tenis, vóley, básquet y natación. Ahora voy a ubicar mis barras. Primero sería fútbol, que le gusta a 100 personas. ¿Listo? 30 personas les gusta el tenis. 80 personas les gusta el vóley. 50 personas el básquet. Y por último, 40 personas natación. Ahora podemos, aquí ya terminamos nuestro gráfico, y ahora podemos interpretar que el deporte más preferido sería fútbol, con 100 personas que les gusta. El menos preferido sería tenis, con 30 personas que les gusta. Y ahora también podemos interpretar cuántas personas fueron encuestadas. Para esto tendremos que sumar los valores, que serían 100, 30, más 80, más 50, más 40. Y si lo sumamos nos va a salir 300. Estos gráficos nos sirven para presentar información de manera clara, precisa y sencilla. Nos va a permitir la comparación e interpretación de la información. Gracias. Un saludo cordial a toda la comunidad mercedaria. Me presento, mi nombre es Sofía Alejandra Choquehuanca Escobedo, del tercero de secundaria seccional. Hoy vamos a exponer sobre los gráficos estadísticos, y a través de ello vamos a hablar sobre la cantidad de vacunados en la región de Arequipa contra la COVID-19. En este trabajo se van a aplicar las siguientes competencias: resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Como todos ya sabemos qué es el COVID-19 y cómo lo podemos prevenir,
Hay que empezar diciendo que en el Perú se han utilizado 3 tipos de vacunas: la Pfizer, la Sinopharm y la AstraZeneca. Mediante las ojivas vamos a sacar y calcular la cantidad de población inmunizada en la región de Arequipa. Hay que empezar preguntándonos qué son los gráficos estadísticos. Son la clave para la interpretación y análisis de los datos, porque presentan la información en forma de dibujo, de tal modo que lo podemos percibir los hechos esenciales y compararlos con otros. Ahora, ¿qué es un polígono de frecuencias acumuladas u ojivas? En estadística, una ojiva es un gráfico que muestra la curva de la función de distribución acumulativa. A continuación tenemos 2 tablas. En la primera, la vacunación diaria acumulada por dosis y en la segunda por fabricante. Nos centramos en la primera tabla, solamente en la población que ha recibido la segunda dosis, siendo de un total de 883.351 habitantes de 1.316.000 arequipeños, hasta el día 17 de noviembre del 2021. Al realizar la regla de 3 simples, vamos a determinar el porcentaje de la población inmunizada hasta esta fecha, en la cual colocamos la población en total siendo de 1.316.000, que representa al 100%, y a la cantidad de vacunados con la segunda dosis. Realizamos todo el procedimiento y obtenemos que el 67% de la población ha sido inmunizada. Pasamos a la segunda tabla, en la cual se ven las 3 vacunas, la Pfizer, la Sinopharm y la AstraZeneca. Los que utilizaron la Pfizer en la segunda dosis fue de un total de 537.888 vacunados. Realizamos la regla de 3 simples y obtenemos que un 41% ha sido inmunizado, y en este están incluidos los jóvenes de 12 a 16 años. Y en la Sinopharm, los que utilizaron esta vacuna en la segunda dosis fue de un total de 337.884 vacunados, dando un total de 26% de inmunización. Ahora, en caso de la AstraZeneca, la cantidad de vacunados fue menor a comparación de la Pfizer y la Sinopharm. En conclusión, un gráfico estadístico es útil para observar el proceso de determinadas variables estadísticas, y a la vez que para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario alcanzar el 80% a más. Por lo tanto, nos falta el 13% para alcanzar dicha meta. Antes de finalizar, quisiera invitar a toda la comunidad mercedaria a que se sigan vacunando y a que se sigan cuidando para eliminar este virus por completo. Es la única manera en la cual vamos a poder detenerlo. Muchas gracias y espero que les haya servido la información. Buenos días, queridos compañeros, profesores. En esta oportunidad voy a presentarles una pequeña explicación, sencilla en realidad, de lo que es la derivada. Muy probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar acerca de derivada, incluso tal vez acerca de integral o acerca de límite. Y han escuchado conceptos súper raros como, por ejemplo, la integral es el límite de la suma de Riemann, o la derivada es la pendiente de la recta tangente de la función original, o cosas parecidas. Pero son definiciones un poco técnicas, ¿no? Así que mi intención el día de hoy es explicar en las palabras más sencillas y de la forma más breve lo que es una derivada. Porque a pesar de que no se ve en el colegio, se lleva en los primeros cursos de la universidad. Yo considero que es muy necesario saber, por lo menos, qué es una derivada, ¿no? Porque es la base del cálculo diferencial y es la base de la matemática moderna. Así que, empecemos. Haciendo un poco de historia, nos remontamos al siglo XVIII, incluso siglo XVII. Había 2 grandes matemáticos, ¿no? Newton, Sir Isaac Newton, y un tal Leibniz, considerados como los padres del cálculo. Y se mostraba un problema, ¿no? El problema es el siguiente. ¿Cómo podemos calcular la tangente, en este caso, de curvas? Porque la tangente de otros polígonos se puede calcular de manera muy sencilla. Pero se complica esto muchísimo cuando hablamos pendiente, o perdón, tangente de una curva. Entonces, en geometría se define a la tangente como la recta que solo choca en un punto. Entonces, por ejemplo, esta sería la tangente a la gráfica de esta función, porque solo la corta en un punto. Pero, ¿qué pasa si la movemos así? Supuestamente también la corta en un punto. O así, supuestamente también la corta en un punto. Entonces, no conocemos la manera exacta de calcular esta tangente. Y es aquí donde se involucra otro concepto,
un concepto geométrico conocido como la secante. La secante es aquella recta, en este caso, que va a cortar en 2 puntos a la gráfica de esta función, ¿no? Entonces, si agarramos y sombreamos los puntos exactos en los cuales esta recta secante corta la gráfica de esta función, y vemos que cada punto tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Entonces, este punto vamos a ponerle, por ejemplo, el punto, se me ocurre el punto X. Y a este punto, que también tiene una coordenada en Y, pues le vamos a llamar, normalmente en lo que es matemática, a esta variación se le llama triangulito de X, incluso en física, variación de X, ¿no? Entonces, esto será X más la variación de X. Hasta ahora no hay nada del otro mundo, ¿verdad? En ocasiones, en algunos libros, a esta variación de X se le suele poner H, ¿no? Como dato extra. Pero también podemos observar que estos puntos en los que la recta corta la función tienen coordenadas en Y. Entonces, si este es X, esto será f de X, ¿no? Por la regla de correspondencia. Si esto es X más delta de X, esto que está acá, este punto más o menos, este punto será f de X más delta de X, ¿no? Hasta ahora súper sencillo. Acá viene lo chévere y lo interesante. ¿Qué pasa cuando este punto quiero acercarlo a este punto? ¿Cómo varía la gráfica? Entonces vamos a ponerlo así. Si acerco este punto, ¿no? Entonces a este punto, la gráfica ya no va a ser la misma. Va a tener pendiente diferente, algo así. Esto va a ser la nueva gráfica, ¿no? Y si lo acerco aún más, o sea, este punto lo traslado acá y luego lo traslado acá, o sea, lo acerco lo más posible al punto inicial, entonces se puede observar claramente que mientras estos dos puntos se van acercando simultáneamente, lo que obtendremos es la tangente a esta gráfica, ¿no? ¿Y cómo se puede obtener eso? Gracias a la pendiente. Otro concepto matemático que se ve en geometría analítica. Por definición, ¿no? ¿Qué es la pendiente? La pendiente, por geometría analítica, se le pone M, ¿no? Conociendo 2 puntos es Y2 menos Y1 todo sobre X2 menos X1. Entonces, si este punto lo acerco indefinidamente a este punto, o sea, la distancia entre ambos tiende a 0, y eso en matemáticas se llama el límite, tenemos lo siguiente. La pendiente será Y2. ¿Quién es Y2? F de X más delta de X. Pero por fines prácticos, vamos a ponerle H. F de X más H menos Y1. Y1 es esta coordenada, pues F de X. Conociendo 2 puntos. Sobre X2. O sea, X más delta de X. X más delta de X menos X1. O sea, X. Y esto que está acá me va a dar F de X más H. Todo esto menos F de X. Y abajo es una simple sustracción, pues, ¿no? Al final me va a dar delta de X, que es lo mismo H, perdón. Bueno, ya, igual dijimos que delta de X es igual a H. Entonces, es aquí donde se involucra el concepto de lo que es un límite. Cuando estos dos puntos se acercan indefinidamente, este delta de X, este H, tiende a 0. O sea, el límite, cuando este H tiende a 0,
de la pendiente, que es f de x más h, menos f de x, todo esto sobre h. ¿Qué es esto? Lo que al inicio dije. Esta es la definición rigurosa de derivada y es la manera en la cual podemos encontrar la pendiente de la recta tangente a la función original, ¿no? En los libros está esta definición y todas las reglas de derivación, ¿no? Las reglas de derivación, que son muchísimas, por ejemplo, que la derivada del seno es el coseno, que la derivada de los polinomios consiste en bajar el polinomio, multiplicarlo por el coeficiente principal y disminuir en el coeficiente. Todo eso son derivaciones de esto, ¿no? Que es la definición rigurosa de derivada. Y ya vimos cómo se puede encontrar. Es simplemente hacer que las distancias de estos dos puntos, los cuales son secantes a la gráfica de la circunferencia, perdón, de la curva, tiendan a cero. O sea, esa distancia, este delta de x o este h, tiende a ser cero. Y cuando tiende a ser cero, tenemos la tangente. Y por la definición de geometría analítica de lo que es una pendiente y cambiando las coordenadas, obtenemos la definición rigurosa de lo que es derivada. Yéndonos un poco más avanzados, ¿no? Pero esto como adicional. Según un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo, se establece varias cosas. En realidad hay dos, ¿no? Pero ese teorema es bien interesante porque involucra una relación muy chévere, que es que la integral, o sea, esto, es la operación inversa de la derivada. Y por cierto, a la derivada también se le pone así, ¿no? Ay, perdón. F de x y una cosita. Según este teorema, la integral es la operación inversa a la derivada, ¿no? Es como el producto es la operación inversa al cociente de la división, ¿no? La suma es la operación inversa a la resta. La integral es la operación inversa a la derivada. Y acá se puede ver muchísimas cosas más que son más avanzadas y más complejas. Pero mi intención en esta oportunidad ha sido mostrarles la definición rigurosa de derivada. Y por cierto, acá hay algo más interesante, ¿no? Así es como se ve la derivada. Esto es lo que pasa cuando este delta de x, ¿no? O esta h tiende a cero. Cada vez la distancia se acorta más y conforme tiende a cero, obtenemos esta tangente, ¿no? Espero que les haya gustado la presentación. Esta ha sido una introducción a lo que es una derivada. Sé que es muy sencillo, muy breve, porque se involucra muchas cosas más. Pero mi intención simplemente era que ustedes entiendan lo que es una derivada, ¿no? A través de conceptos sencillos que conocemos. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy día voy a exponer un tema muy importante que son las manifestaciones culturales y la diversidad cultural. Las manifestaciones culturales van a ser las actividades que realizan diferentes personas para expresar un sentimiento cultural de su nación, localidad, comunidad a los demás. Esto se hace más que nada para expresar el sentimiento cultural de un pueblo y de cómo viven ellos, qué es lo que hacen, sus textiles, de todo. Las principales manifestaciones serían la danza, la música, el arte. En el arte podríamos encontrar las pinturas, las cerámicas y entre otras manifestaciones culturales, que a la gente no le toma importancia, pero es algo muy importante, ya que si no tenemos manifestaciones culturales no sabemos ni quiénes somos a veces. Y la diversidad cultural, que más que nada nos va a hablar de las diferentes culturas que se van a asociar, por decirlo así, para vivir en armonía. Esta armonía puede causar hasta nuevas culturas, nuevas diversidades, entre otros. Entre la diversidad cultural también existen la fauna y la flora, que el Perú es muy rico en esto, entre los más de 2000 estilos de papa, y en los animales como el gallito de las rocas que está acá. Acá se ve otra imagen de los niños que están vistiendo ropas típicas y esto también es una manifestación cultural de sus textiles. Ahora voy a presentar
mi identidad regional, que sería Arequipa. Para explicar un poco de esto, vamos a dividirlo en 4 partes. La principal parte sería los lugares turísticos, pero voy a empezar con la comida típica. La comida típica de Arequipa, lo principal, el chupe de camarones, el solterito de queso, el adobo arequipeño, el cuy chactado, entre otros, como el queso helado. A la ciudad de Arequipa se le conoce como la Ciudad Blanca, porque estamos rodeados de 3 volcanes que nos han brindado el sillar, de los cuales se han construido muchos monumentos y lugares. Por eso serían los lugares turísticos, entre los cuales está la Plaza de Armas, el Mirador de Yanaguara, el Monasterio de Santa Catalina, la Basílica de Arequipa, entre otros también. Entre las danzas típicas está el huititi, el carnaval arequipeño, el montonero arequipeño, que es una variación de la marinera arequipeña. Ahí también se encuentra la diversidad, la fusión. Y entre personajes ilustres tendríamos a Mario Vargas Llosa, que ganó el Premio Nobel de Literatura, a Nicolás de Piérola, que ha sido 2 veces presidente del Perú, a Deán Valdivia, a Mariano Melgar, que es un poeta excelente. Gracias. Buenas tardes, reverendo padre director Francisco Tenta. Señores coordinadores, maestros, compañeros y público en general. Un tema muy interesante en el área de ciencias sociales es la migración. Y te preguntarás, ¿qué es la migración? Pues la migración es el movimiento o cambio de residencia de un país a otro. ¿Y por qué se da? En el caso de los migrantes venezolanos, principalmente es por la grave crisis económica y política que atraviesa su país. Y tal momento de ayudar al país residente, que en este caso sería nuestro querido Perú, busca nuevas oportunidades de trabajo y de traer un mejor futuro y ambiente para sus familias. A continuación se proponen 2 medidas para una mejor convivencia. Estas 2 medidas están relacionadas con la palabra integración e idiosincrasia. La primera medida es una reflexión guiada por ambas partes, es decir, tanto por los migrantes como por los residentes de la zona local. Ya hasta el momento de realizar la migración, suele ser muy estresante, sobre todo en los menores de edad forzados a migrar. Esto a la vez genera cambios demográficos en la población, pero en la población local del destino de residencia genera incertidumbre e ideas de xenofobia, y esto ayudaría a entender la situación de cada parte. La segunda medida es mayor fuerza laboral en el país receptor. Esto genera que el país receptor tenga la idea de potenciales profesionales que puede aportar a la idiosincrasia nacional y que cuando se regularice empiecen a hacer aportes tributarios al Estado receptor. Eso es todo. Gracias. Un saludo cordial a toda la familia mercedaria. Yo soy Andrew Medina y en este video hablaremos de un símbolo patrio muy representativo para la nación, el cual se debe entonar con mucha alegría y emoción. Sin duda alguna estamos hablando del himno nacional del Perú. Comencemos describiendo un resumen de su historia, la cual comienza en 1821 después de la Declaración de la Independencia, cuando José de San Martín convoca un concurso público donde se presentan 20 participantes, de los cuales solo quedan 7 finalistas, siendo ganadora la composición del siglo. Destacar también que en 1901 nuestro himno sufre una reestructuración por parte de Claudio Rebagliati, quien consideraba que la introducción era muy larga, por lo tanto con la venia del Cedo logra reducirla, pero la versión fidedigna sonaba de esta manera. Como hemos podido escuchar, era un tono totalmente desconocido, pero aún así, la modificación del italiano fue muy aceptada. Ahora vayamos con los personajes de nuestro himno nacional, los cuales son José Bernardo Acedo como compositor de la música, José de la Torre Ugarte como el compositor de la letra, y como cultura general, todos sabemos que Rosa Merino fue la primera intérprete del himno nacional en el Teatro Segura de Lima. Continuamos rápidamente con un análisis de la letra, en el cual nos indica que hay un voto solemne. ¿Pero qué significa eso? Representa un compromiso nacional, un juramento popular para así poder conseguir la libertad. También habla de antes nieguen sus luces el sol. Esto es una clara analogía de primero estar muertos antes de no ser libres. Resaltar también la presencia de Dios en que la patria del Eterno elevó y que rendimos al Dios de Jacob. Esto representa un fuerte catolicismo que existía en ese momento. Por último se evidencia el repudio y la agresividad hacia la corona española y hacia los realistas. Continuamos con la estrofa apócrifa que comenzaba con largo tiempo el peruano oprimido.
Esta nunca fue escrita por José de la Torre Ugarte. ¿Pero qué significa apócrifo? Apócrifo es algo que no es propio, que no es de autoría, que no es original. Por ello, esta simplemente surge del sentir del pueblo y alcanza gran popularidad. Es decir, que de alguna manera se introduce en el himno nacional y representaba la tristeza y la esclavitud que sentía la población. Vamos con la banda del pecho, que es una creación de los futbolistas. Se dio por primera vez en el Mundial de México 70, donde expresaban su dolor por la catástrofe de Yungay en Ancash. Por último, hablemos de las últimas modificaciones, que serían en junio de 2005, cuando los parlamentarios le piden al TC que determine la estrofa de largo tiempo como no de autoría de José de la Torre Ugarte. Aún así se mantiene, y en septiembre de 2009, durante el gobierno de Alan García, la primera estrofa sería reemplazada por la última, que sería En su cima los Andes sostengan. Esta se entona por primera vez en dos fechas importantes para las Fuerzas Armadas, que serían el 24 de septiembre y el 8 de octubre. Bueno chicos, espero que este video haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, me despido y espero que la próxima vez que todo el himno lo hagan con mucho orgullo. Muchas gracias y hasta la próxima. Reverendo Padre Director Francisco Quinta, coordinadores, plana docente y administrativa, y queridos compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tengo el placer de dirigirme a ustedes para hablarles de lo que yo he aprendido a lo largo del año académico 2021 en el área de Ciencias Sociales, con el profesor Omar Estrella. A lo largo de este año he adquirido conocimientos importantes para mi crecimiento como ciudadano, como persona y sobre todo como un peruano. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar del patriotismo y el nacionalismo. ¿Quién no se siente orgulloso de nacer en el Perú? Eso lo somos todos. Sin embargo, no lo demostramos como deberíamos. Conocemos su historia. Por ejemplo, ¿quién no conoce al Caballero de los Mares? Miguel Grau. Pero no muchos conocemos la historia que tuvo con Prat, comandante chileno que murió en batalla. Que luego de su muerte, Miguel Grau se acerca a su esposa a poder escribirle una carta. Y es ella quien le dice que es el verdadero Caballero de los Mares. ¿Quién no conoce a Abelardo Quiñones? Que lo podemos encontrar en el billete de 10 soles. Que tuvo la valentía de estrellar su avión en el Ecuador para así finalizar una guerra. ¿Quién no conoce al Brujo de los Andes? Son personajes históricos que marcan un antes y un después en la historia. Deberíamos darle mucho más énfasis para saber nuestra cultura. Nosotros creemos o preferimos conocer otras culturas de otros países, viajar al extranjero, que conocer nuestro país. Y esto debe de cambiar. Su rica gastronomía, platos tan ricos como el ceviche, el lomo saltado, pollo a la brasa, la causa limeña, el rocoto relleno, son platos que sin duda alguna no lo vamos a encontrar en otro lugar, y nuestra gastronomía está entre las 3 mejores del mundo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. El Perú, rico en clima, geografía, accidentes geográficos, cultura, idiomas. Nosotros tenemos que tener mucho más respeto por nuestro país, por lo grande que es. Gracias. Este idioma y volverlo a hacer. Gracias.